llegar al resultado de las conclusiones pasadas. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Quién da más? Ya está, maestro. El rol principal de un director de proyecto, aunque no lo crean, es desarrollar la gestión de la integración. Si se dan cuenta, y les voy a mostrar ahora, el área de construcción de la integración es la única área que está en todos los grupos de procesos. Es la única. Y tiene 7 procesos en todo el ciclo de vida del proyecto, en toda la... Entonces, si se fijan, el director de proyecto tiene esa misión y tiene ese trabajo. Poner todas las piezas del proyecto juntas, en todo cohesivo, ¿cierto? ¿Llegan a ver? Sí. Entonces, ese es el trabajo. ¿Y qué es ese trabajo de poner todo junto? Es cohesionar, es integrar, ¿cierto? La principal razón de la existencia de un director de proyecto en una organización o en un proyecto es precisamente integrar todo lo que se tenga que hacer para que el proyecto llegue a buen puerto. Entonces, ¿por qué la importancia de esta área de conocimiento? Pues porque es la más importante que vamos a tener que desarrollar en esta función de director de proyectos. A ver, integración viene siendo el balance, dicen unos, yo le he puesto el equilibrio de todos los procesos dentro de las áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos todos esos, ¿cierto? Y además, este balance, este equilibrio tiene que ser entre todos los procesos, por igual, no es solamente en ellos, sino con los demás, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Otro tip, se debe entender la integración desde la perspectiva de la gestión, he puesto gestión o dirección de proyectos reales y grandes. Para el examen, quienes vayan a darlo, no pueden estar pensando de que están en un proyectito chiquito. El examen lo que mide es precisamente situaciones complejas. Por eso la necesidad de tener siempre todos los planes o muchos escenarios que son conflictivos, porque lo que están midiendo es realmente que estén preparados para gestionar proyectos grandes, ¿de acuerdo? Otro tip, la gestión de la integración incluye procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección dentro de cada uno de los grupos de procesos. O sea, como ven, si ponemos este tip como lo que hay que hacer, el director es el encargado de hacer eso, ¿cierto? Y por tanto, si participa además de todos los grupos de procesos, la principal tarea de un director de proyectos es integrar, ¿cierto? Integrar para que se logren los resultados. Incluye características de unificación, consolidación, comunicación, interrelación. Les había dicho, para mí la comunicación es vital. El director de proyectos, o sea, casi podría asegurar, y en construcción se da mucho eso, los directores de proyectos de construcción están más pegados al teléfono porque está llamando a todo el mundo, que está preguntando a todo el mundo, y te pasas, yo creo, gran parte del tiempo, si no es 2/3 de la duración del proyecto, llamando, comunicando, hablando, preguntando, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces es la principal dentro de esa integración. Deberían aplicarse sus acciones y tomar decisiones sobre todo el proyecto, de principio a fin. Como les decía, la integración en todo el ciclo de vida del proyecto está, y entonces, por tanto, el director tiene que participar de todo eso. Uy, esto. Bueno, y tomar decisiones, porque esto es vital, siempre sobre la asignación de recursos. El director continuamente está tomando decisiones sobre asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten, porque ahí estamos siempre para esto que decíamos, no equilibrar. Van dándose problemas, van dándose desequilibrios en las cosas que se están desarrollando, pues hay que equilibrarlas. Y la otra, examen de enfoques alternativos. El director tiene que estar preparado continuamente para buscar soluciones, y eso es precisamente desde enfoques alternativos, ¿sí? Y la otra es adaptación de procesos hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entonces, incluso, como verán, el accionar del director del proyecto también está siempre pendiente de eso, de la adaptación de los procesos.
no de la aplicación directa y lineal de lo que se dice que hay que hacer. Y la última, gestión de las interdependencias entre áreas de conocimiento y además se ha aumentado entre grupos de procesos. Hay muchas interferencias. Cuando se termina un producto o una fase que va a significar el comienzo de otra, en esas interfaces es donde también hay muchos problemas. Y ahí juega un papel vital también el director. ¿Sí o no? ¿Creen o no que es así? ¿Todos de acuerdo? Bien. Bien, entonces, tip, proyectos grandes. Perspectiva a mantener durante el examen, grupo de interesados muy grande. O sea, es que, ¿por qué la razón de medir en un examen? La perspectiva es que estás participando en un grupo grande, en un proyecto grande. Ahora, ¿por qué grande? Porque se requiere más esfuerzo para gestionar las relaciones, expectativas y participaciones de esas personas. Entonces, si se ponen a pensar, cuando haces interesados en un proyecto grande, voy a poner ejemplo, un hospital, vamos, en un hospital es que es interesado incluso el de medio ambiente. Y parece que no tiene ninguna cuestión, pero hasta los medioambientalistas, los defensores de los animales, yo les comento así como anécdota, una vez estuve en España trabajando, era un hospital y resulta que en medio de la parcela donde se construyó un hospital de 4º nivel inmenso había un poste y resulta que en medio del poste se fue a hacer su nido una cigüeña. La madre que la trajo a la cigüeña, un nido así tremendo, quilombo y medio, o sea, los tractores, vinieron los medioambientalistas que pararon todo, cercaron todo, pusieron un montón de barreras, no se podía construir el hospital por una cigüeña. No les voy a contar el desenlace. ¿Mataron a la cigüeña? No, fue chistoso, pero como en los dibujos animados con un palito. No, con un palito le hicieron así, a la cigüeña va a ser otro lado. Tuvieron que hacerlo, pues si no, no se siente bien. El equipo es más diverso, eso también es otro de los elementos. Vean todos los componentes, ¿por qué tener esta visión en el examen? Se requiere un plan de gestión de las comunicaciones amplio y complejo. ¿No? Son muchas personas las que, y ahí incluso hay polémicas por el lenguaje. Y eso es otra de las cosas a considerar. Entonces está viendo, ¿no?, que esto se va haciendo más complejo. Trata con muchos países, culturas, zonas horarias, idiomas y leyes. Y hasta aquí en proyectos chiquititos hay personas de La Paz, de Potosí, por ejemplo, todas las que vienen del altiplano, que hace frío, que eso estamos sufriendo ahora en el proyecto en el que estoy. Tenemos una persona de Potosí y ella siempre llega a 9:30 y nosotros ya estamos arrancando desde las 8 y necesitamos que esté a las 8, pero ella arranca como en Potosí 9:30 con suerte, porque si no 10. Entonces también es parte de la cultura. Es importante, imagínense que en Trinidad, por ejemplo, no se puede construir, los albañiles ni en pedo a las 3 de la tarde están en la obra. Ellos empiezan a las 5 o 6 de la tarde a construir. O sea, imagínense. Bueno, de todas maneras, la idea, todos estos tips tienen que ver con el enfoque, con cómo tienen que ir preparados para el examen. ¿De acuerdo? Eso es importante. Vamos a seguir. ¿Por qué proyectos grandes? Requiere un proceso de gestión de cambios más formal para manejar los posibles cambios del alcance. Imagínense si no, lo que sería que un ñato que esté en el Japón, otro en Estados Unidos, o sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? O sea, se va haciendo mucho más complejo. Tiene miles de actividades que seguir. O sea, claro, cuando es un proyectito uno chiquito, bueno, puede controlarlo, manejarlo, pero cuando es este monstruo, o sea, no puede ser. Tiene actividades muy grandes que hacen difícil obtener buenas estimaciones de tiempos y costos. Nosotros que estamos en mi campo en arquitectura, hay veces que no sabemos cuánto puede costar algo, porque ni existe. Entonces tenemos que ver cómo hacer una comparación para hacer una primera estimación y saber de qué orden de magnitud estamos hablando. Entonces imagínense, eso es complicado. Tiene un diagrama de red más complejo con muchas dependencias externas y sobre todo discrecionales. Entonces eso puede provocar cualquier cambio, un montón de incertidumbres, riesgos, etcétera, etcétera. ¿Por qué proyectos grandes? También requiere un sistema de seguimiento más robusto para todas las métricas del proyecto. Incluye múltiples contratos,
yo he puesto también varios niveles, y si no está regulado por ley, yo me acuerdo que en España tuvimos una ley porque si no hay niveles de subcontratación, ¿no? Y si no está regulado, eso es un quilombo de cuidado, porque con quién tratas, ¿no? Y a quién aprietas, es complicadísimo eso. Implica muchos más riesgos, situación que requiere un proceso de gestión de riesgos más detallado también y pormenorizado. Bien, esto es en realidad lo que, ¿no? Y ahí se los he puesto, la relación, incluso la participación de todas las áreas de conocimiento dentro de lo que sería la matriz, ¿cierto?, que maneja el PMBOK. 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento, 49 procesos. Y nosotros nos centramos en esto. Integración, que como ven es el único o la única área de conocimiento que está de principio a fin. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene además dentro de eso 7 procesos. ¿De acuerdo? El primero, pues el acta, desarrollar el acta de constitución, ya la habíamos hablado. Cuando he estado haciendo intentando entender cómo poder venir a charlar en 2 horas de todo lo que es, claro, uno mismo, a pesar de haber pasado por esto, no se acuerda de la magnitud de detalles y cosas que puede enfrentarse. Por eso es que he decidido, como les he dicho, un poco orientar esto desde mi perspectiva de lo que es importante entender ahora mismo. Porque luego la aplicación de una otra técnica o esto, bueno, pues dependerá mucho ya, y con la formación que hagan en el examen va a ser mucho más fácil enfrentar, definir, ¿no?, contestar las preguntas. Pero desde esta perspectiva yo lo que quería es que veamos lo más importante y además cómo se debe entender también. Desde el punto de vista del PMBOK, que está además en la página 75, 4.1, el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para disponer recursos de la organización que serán aplicados a las actividades del proyecto. O sea, más clarito no puede ser. De todas maneras, lo importante aquí es autoriza lo que dice formalmente, pero también define el nivel de autoridad, y lo vamos a ver por qué. Entonces, dentro de los tips, importante, reconoce y autoriza formalmente la existencia del proyecto, eso también es importante, ¿de acuerdo? La empresa entiende que ese proyecto es importante y que va a brindar su apoyo. Después, significa que un proyecto no existe sin un acta de constitución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no ve? También esto hay que entenderlo desde la visión de lo que es el PMI, por si acaso, ¿no? No quiere decir que las empresas lo hagan, sino que ellos entienden de que si no hay un acta, no hay proyecto. Le da y reconoce autoridad al director del proyecto para disponer, gastar dinero y comprometer recursos corporativos para el proyecto. No me deja ver aquí las notas, no sé si había puesto por algunos de esos asteriscos, pero luego lo vemos. De todas maneras, hacer hincapié de que el acta de constitución ayuda a resolver, era por eso, ayuda a resolver polémicas. Miren de que hay entornos de trabajo donde la estructura corporativa a lo mejor hace que no siempre los que son parte del equipo reporten al director del equipo. Y entonces eso que genera, claro, si aquí no está reconocido, por ejemplo, el gastar dinero o el tomar decisiones y comprometer los recursos, pues resulta que el director pierde o su autoridad va haciendo merma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Que el acta de constitución sirve para resolver estos problemas, porque es la que le da la autoridad y está además reconocida de manera formal. ¿Se entiende lo que digo, no ve? Es por eso que es importante y por eso es que hace hincapié el PMI en este tipo de aspectos, ¿de acuerdo? Y en el reconocimiento de este documento. Otra de las cosas, provee los objetivos, los requisitos de alto nivel, los criterios de éxito del proyecto. Entonces eso es importante también, cómo vamos a medir, cuándo sabemos que hemos obtenido el éxito del proyecto. Identifica restricciones, riesgos de alto nivel, y el proceso de la creación de la constitución revela supuestos del proyecto que más adelante se van a convertir en requisitos y quizás en la definición del alcance y la gestión de los riesgos. Entonces, por eso es importante el acta de constitución. Y finalmente, porque vincula, y esta es otra de las cosas que considera el PMI, el proyecto con el trabajo de la organización, de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, me paso al plan de dirección del proyecto. Un documento antes de pasar,
el arte de construcción, he estado viendo que habían videos, hay muchas plantillas. Quizás yo me estoy centrando en las cosas más importantes que deben quedar como ideas aquí para que entonces tengan cómo enfrentarse al examen. El plan de dirección de proyectos. Bien, según el PMBOK, en la página 82, dice, es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. O sea, en realidad el plan de dirección proyecto es un plan integral que tiene varios planes subsidiarios. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la idea. Ahora, dentro de los tips, los planes de gestión documentan la estrategia para dirigir el proyecto en cada una de las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y esta es una cosa interesante, importante de tener, pues desde esta perspectiva hay planes para todas las áreas de conocimiento. ¿Sí? Entonces, como tip, eso lo tienen que tener claro. Hay planes y en el examen se supone que hay un plan de cualquier área que ellos pregunten. Después, estos planes son en esencia un conjunto de documentos, procesos, procedimientos, prácticas, estándares y métricas. O sea, eso es un plan, que además está alineado con una estrategia, ¿cierto? Que deberían seguir los interesados del proyecto para garantizar los resultados uniformes. ¿Sí? Quizás también decir de que es el resultado, los planes son el resultado del trabajo del equipo, ¿cierto? Eso también es importante tenerlo presente. La creación de planes, esto ya es un poco general, de gestión, es una parte integral del trabajo del director de proyectos. ¿Quiénes han hecho planes? Y aún así yo he hecho parte, creo, de planes. O sea, creo que en el fondo es difícil hacerse una idea de todo lo que puede tener un plan. Creo que va a depender mucho del proyecto, ¿no? Finalmente, y del trabajo en equipo. O sea, se van descubriendo cosas, se va viendo si hay que incorporar algo o no. Entonces, hacer un plan, yo creo que es un trabajo terrible de grande, ¿cierto? Entonces, y además, desde esta perspectiva que les he dicho, grandes proyectos se necesita muy grande también el equipo, ¿cierto? De gente que participe. Los planes de gestión piensan en el futuro, es otra cosa que tienen que tener claro cuando estén haciendo el examen. Y existen planes de gestión para todas las áreas de conocimiento. Entonces uno hace un plan para futuro, no hace un plan para pasado ni para presente, ¿de acuerdo? Adicionalmente también hay los siguientes planes, o sea, les he dicho, hay los planes para cada área de conocimiento, entonces va a haber un plan de gestión de la integración, de costos, de alcance, ¿no? Hay planes de todo. Pero además, adicionalmente, tienen que considerar que hay un plan de gestión de los cambios, un plan de gestión de la configuración, un plan de gestión de los requisitos y un plan de mejora del proceso. Quizás esos planes, ¿tengo más? Sí, asume que el director del proyecto ha creado cada uno de los planes. Por si acaso, en el examen hay que asumir que se han hecho, ¿no? Uno de los supuestos que tiene el examen, el PMI, es que se ha hecho. Entonces, si te cuestionan respecto a dudando de que exista, mucha actividad, primero tiene que plantearse a ver cómo que no hay. Tiene que haber un plan. Y eso tiene que orientar mejor también a las respuestas que vayan a dar, ¿de acuerdo? Todos estos planes que les estoy diciendo, en realidad ahorita los vamos a ver. No he llegado a un detalle, no quiero tampoco cansarles con las descripciones porque eso hubiera sido pesado, pero sí que quiero que quede claro lo que deben considerar que debe haber, ¿vale? ¿Qué más? El plan para la dirección del proyecto cumple una función de integración, ¿no? Dentro de esto es importante, y el director integra todos los planes de gestión individuales en un todo cohesivo, creando un documento centralizado que describe e involucra al proyecto. Es un conjunto de planes y líneas base, ¿de acuerdo? El plan para la dirección del proyecto, planes de gestión de cada área de conocimiento, planes de gestión de requisitos, plan de gestión de los cambios, plan de gestión de configuración, plan de proceso. Eso ya lo hemos visto, ¿no ve? Y además, adicionalmente, tiene la línea base para la medición del desempeño, que en realidad está compuesto por 3 líneas, ¿no? La línea base del alcance, línea base del cronograma, línea base de costos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que tener sí o sí. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí ha quedado claro, ¿no? El plan de dirección de proyectos es un documento, además, un tocho importante. Por otro lado, ahora vamos a pasar al otro grupo de procesos y estamos en ejecución, ¿de acuerdo?
hemos visto que hay entonces un proceso en inicio, un proceso que además son robustos procesos en planificación, un proceso en ejecución, ¿de acuerdo? De los 7 que hemos visto. En este caso, perdón, estoy mal, en ejecución son 2, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión. Entonces, en la página 90 dice que dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de dirección para implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, en la ejecución, en este proceso, lo que hacemos es poner en práctica el plan y además incorporar los cambios que se puedan haber dado. ¿De acuerdo? Eso es importante. Dentro de los tips. Dentro de este proceso se representa el aspecto de integración de la ejecución del proyecto. O sea, ya ahí la integración se da al nivel de coordinar todo lo que se está haciendo, poniendo en práctica la resolución o la construcción, o como quieran llamarlo, del proyecto. ¿De acuerdo? La creación de los productos que son parte del proyecto. Integra la ejecución del trabajo en un esfuerzo coordinado para lograr lo establecido en el plan de dirección del proyecto y producir los entregables. Eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? Implica recopilar datos sobre el desempeño del trabajo, o sea, medir también cómo se están haciendo las cosas, solicitar cambios y completar el trabajo con la inclusión de las solicitudes de cambio aprobadas, lo que les había dicho, ¿sí? Ahí es donde se va viendo qué cosas se pueden no hacer y entonces eso genera los cambios. ¿Qué más? Se trata de estar al servicio del equipo del proyecto, o sea, como verán, el director del proyecto tiene que estar al servicio, tiene que ayudar al equipo a lograr los resultados, tiene que facilitar que si bien no tienen el acceso a equipos, a información, a formación, pues suministrársela para que entonces se logren los resultados. Y entonces asegurar el entendimiento común del proyecto de todos los interesados, lo que decíamos antes. En esto de la ejecución no puede ser de que el director diga, oye, o no llame a unos interesados que son además gravitantes en un proyecto para decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿No? Está saliendo así, o informarle finalmente, ¿no? Tiene que hacerlos parte y mantenerlos informados. Y esto es importante, PMI asume que durante la ejecución el director del proyecto se toma el tiempo a gestionar todos los planes de todas las áreas de conocimiento sin descuidar ninguno. O sea, en la ejecución no puede ser de que yo estoy haciendo simplemente y me dedico a cronograma y ya está. No, asume que el director está en todo y que está continuamente viendo, midiendo, preguntando, ¿no? Y siendo lo que decíamos, proactivo, ¿sí? Comunicativo, asertivo, todo lo que quiera. Bueno, el otro grupo de procesos que está dentro de ejecución, página 98, 4.4, es gestionar el conocimiento del proyecto. Este proceso utiliza el conocimiento existente y crea nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Bueno, antes se ponían, ¿no?, las lecciones aprendidas quedaban en el cierre y todas esas cosas únicamente. Ahora han puesto un proceso porque se ve también que es importante que dentro de la ejecución hay necesidades también que se han detectado de mejorar o simplemente de dar el input a las personas para que sepan o hagan mejor su trabajo. También es otra de las cosas. Bueno, en este proceso, como tips, un proyecto no existe en el vacío. Entonces un proyecto necesita tener un contexto y entender ese contexto, e incluso ese contexto dentro, interno, también tiene una serie de variables que no siempre son conocidas. Entonces no existe en el vacío, un proyecto tiene que estar relacionado con eso y necesita de conocimiento. Se requiere una tremenda cantidad de conocimiento para planificar y ejecutar un proyecto, ¿sí? Que no siempre la tenemos, aún siendo directores, aún siendo especialistas. Este proceso adquiere verdadera significancia desde el momento en el que el director se beneficia del conocimiento de la organización, ¿cierto? Siempre hemos hablado de las lecciones aprendidas, acumuladas a lo largo de los años, de proyectos similares, de sus descubrimientos, de sus experiencias, de sus logros, de sus errores. O sea, ya empieza ahí. El director tiene que tener acceso, tiene que buscar esa información, tiene que filtrarla finalmente y también traspasarla. Entonces, lo importante es la experiencia y las buenas prácticas.
son el resultado de la gestión del conocimiento, que se incorporan en la empresa o no, o que se documentan o no, ¿de acuerdo? Después, normas de comportamiento y la actitud también tiene que ver con el conocimiento. Cada uno tiene que desarrollarlas incluso, y también sería bueno que se promueva, ¿no?, que el equipo trabaje en estas cosas. El conocimiento compartido a través de este proceso se conoce como lecciones aprendidas. Sí, hemos hablado siempre de esto. Y las lecciones aprendidas son coleccionadas y archivadas en un registro de lecciones aprendidas, y a su vez son la salida más importante de este proceso. Pues en realidad en este proceso de gestión lo que se hace es recolectar, archivar y documentar todas las lecciones aprendidas del proyecto, ¿cierto? Las lecciones aprendidas fuera que no formen parte del registro de lecciones, también hay lecciones que no van a formar parte de eso, pero que sí se pueden convertir en prácticas recomendadas de la organización. ¿Sí? No necesariamente se va a imponer, pero se puede recomendar hacer cierto tipo o ejercer cierto tipo de prácticas en el trabajo. ¿Hasta ahí ya quedó claro? Bien. Pasamos a monitorizar ya este seguimiento y control. En seguimiento y control, entonces, como hemos visto, en inicio hay un proceso de integración, en planificación hay un proceso robusto, en lo que es ejecución y seguimiento y control, pues hay dos. ¿De acuerdo? Ahora, página 45, ven, como les decía, yo he puesto monitorizar. También en la traducción ponen dar seguimiento. Claro, dar seguimiento a algo, yo no sé si se da seguimiento, en todo caso sería hacer seguimiento de algo, ¿cierto? Entonces empiezo a tener muchas dudas yo ahí de que si está bien empleado o no el lenguaje, y creo que es muy confuso como está traducido. Por eso he dejado, decía monitorear, pues le he puesto monitorizar, que es lo que reconoce la Real Academia de la Lengua Española. Que al final viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, es el proceso de hacer seguimiento, yo lo he puesto también aquí hacer, por si acaso, revisar e informar el avance general de cumplir los objetivos de desempeño definidos en el plan de dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos visto en este caso, es revisar, ¿no ve? Revisar y actuar lo que tenemos que tener pensado cuando estamos en seguimiento y control. En este, como tips, monitorizar o dar, hacer seguimiento. ¿De acuerdo? Para que lo tengan claro. Incluye observar lo que realmente está sucediendo en el proyecto y comparar el desempeño versus el proyectado en base a lo que fue planificado. ¿Sí? Aquí también hay unas cosas raras, yo no sé si está claro lo que estoy diciendo yo aquí, pero en realidad hay contraponen, ¿no? Claro, en inglés es fácil porque es against algo y eso se entiende, pero en el contexto del español creo que lo mejor es tener claro que se compara algo versus otra cosa, ¿no ve? Y eso es lo que importa. Realmente se realiza desde el inicio hasta el cierre, que también es dentro del proyecto, ya que todos los esfuerzos invertidos deben ser seguidos y controlados, incluso en el acta. Y esto que no se les olvide nunca, siempre se asume que el proyecto es grande. Seguimiento y control es uno el grupo de procesos, les había dicho, el grupo de procesos de seguimiento y control es el más difícil en el examen. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que si no se tiene la experiencia es difícil también de tener. Yo tengo muchos problemas, de hecho, con seguimiento y control, así que también como tip les sugiero que también inviertan mucho esfuerzo, si es que no han tenido experiencia en ese grupo, para estudiarlo. ¿Qué más? Los resultados de monitorizar y controlar el trabajo son las solicitudes de cambio, ¿cierto? Como acciones preventivas, correctivas, recomendadas y también la reparación de defectos. Como habíamos hablado antes, ideal sería pues tener tiempo para que todo sea preventivo, o sea, adelantarse en el tiempo, que es la diferencia. Pero, como les había dicho, si no, lo que recomiendan siempre es correctivas y finalmente hacer en última instancia las solicitudes de cambio, ¿de acuerdo? Informes de desempeño del trabajo es otro de los resultados de este proceso. Actualización de los planes de dirección del proyecto y actualización a los documentos del proyecto. Como se puede ver, de la integración sale todo esto. Y esto también son 4 puntos que los tienen que tener clarísimo al momento de hacer más que aprenderse, ¿no?, el proceso y tal. Importante tener esto claro de los resultados que van a quedar de este proceso. ¿Qué más? Tener en cuenta que si el examen se habla de monitorizar, dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto, no necesariamente se refiere al grupo de procesos de seguimiento y control,
Eso hay que tener claro también, ¿se entiende? Hay preguntas que hay que un poco contextualizar, estar atentos y tener siempre presente que si no puedes referirse al proceso de integración. ¿Se entiende lo que digo, no ve? Integrar, a lo mejor hay que ver qué está pasando ahí. Si se está midiendo es para qué. Quizás ahí está un poco la pregunta o la respuesta a la pregunta, ¿sí? Y la otra, dar seguimiento y controlar significa medir según el plan para la dirección de proyectos. Entonces, siempre que hay una pregunta de seguimiento y control, ojo con esto, es medir. ¿Sí? Bueno, se recomienda, como yo les había dicho, no he hecho énfasis en muchos conceptos, prestar atención a las definiciones y a todo lo que dice en el estudio de lo que es una acción preventiva. También recomiendan como tip que busquen, si tienen acceso al PMBOK, que con búsqueda entren para ver cómo funciona, dónde entra y qué es lo que está vinculando, ¿de acuerdo? Acción preventiva y acción correctiva, ¿de acuerdo? Eso sí que les recomiendo. Realizar el control integrado de cambios. Este es el segundo de seguimiento y control, ¿de acuerdo? Página 113. Dice, es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios que afectan a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan de dirección del proyecto, y comunicar las decisiones. Lo más importante de esto es de que después de hacer todo este trabajo, no lo guardemos, tenemos que comunicar para ver realmente cómo afecta a los interesados que han sido afectados, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, se puede solicitar cambios a cualquier parte del proyecto, a cualquier momento y por diversas razones. Esa es otra de las cosas que tiene que quedar claro. Pero, que se solicite un cambio no significa que el cambio deba ser implementado. También eso es importante. ¿Sí? Todas las solicitudes de cambio son evaluadas y aceptadas o rechazadas en el proceso de realizar el control integrado de cambios. Estas, digamos, que son ideas que tienen que tenerlas presentes en el examen. El enfoque clave para el control integrado de cambios consiste en considerar el impacto de cada cambio que consideren las restricciones del proyecto. O sea, yo ya les digo, siempre que haya preguntas seguramente va a ir por ahí. Y lo que hay que hacer primero es saber cuáles van a ser las consecuencias del impacto. Se aplica a productos que ya cuentan con una configuración aprobada. Esto porque en realidad, claro, un cambio no lo vas a solicitar para un acta que está a medio desarrollar, ni tampoco para procesos del plan que estén a medio desarrollar, ¿no? Tú los puedes cambiar y actualizar y ya está. Pero si hay un documento formalmente aceptado, aprobado y tal, claro, para modificar un acta de constitución aprobada, sí que tendrás que hacer una solicitud de cambio, ¿cierto? O para cualquier otro documento. Había esta pregunta, yo no sé. Decía, un interesado quiere agregar alcance a tu proyecto, tú estimas que el cambio retrasará 2 semanas la duración actual del proyecto, ¿qué haces después? Además de no dormirse. Buscar maneras de ahorrar el tiempo para que se pueda adoptar el cambio, buscar la aprobación del cambio, pedir extensiones de tiempo para asimilar el cambio, verificar cómo el cambio propuesto impacta en los costos, cargar riesgos y recursos del proyecto. Pero cuando hay un cambio cuando hay algo que cambia tu alcance, no debería cerrarse el proyecto y empezar con una nueva acta. No, porque en realidad lo que estás haciendo es un cambio, solicitar un cambio a la configuración y por tanto al alcance. Pero también es un cambio al acta de constitución. No necesariamente. Ponte que en realidad el cambio tiene que ver con la calidad del producto que se pensaba poner. En realidad, según lo que hemos hablado, en la anterior les he dicho, ¿no? El impacto, ¿cierto? Pero dice que ya sabe, ¿no? Que son 2 semanas. Claro, pero lo que haces después de que sabes que hay un interesado que pide eso y tú has estimado, lo que haces es verificar cómo afecta a esto. No, ¿sabes qué es el ejemplito? Cuando a veces vienen y nos dicen, ha aparecido esto, y nosotros solo medimos el tiempo, va a haber un retraso, pero no vemos todo lo que impacta hacia atrás. Claro, se impacta en realidad las otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo que puede hacer, ¿no? Calidad, un cambio en la configuración. Bueno, eso cómo afecta al tiempo, cómo afecta a los costos, cómo afecta todo. No, yo asumía que ya evaluaron porque dice que tiene 2 semanas y a saber qué... No, tú estimas, dice.
Tú estimas que lo que te está diciendo es que va a retrasar 2 semanas. Pero claro, tú estimas eso y lo que tienes que es verificar realmente qué significa ese cambio. A qué áreas de conocimiento afecta. ¿No ve? Entonces, quizás he puesto este ejemplo porque en este no va a haber preguntas, pero ahí está yo otrita para que entiendan cómo en los cambios es importante, y además le estoy dando el tip. Lo importante es el impacto. ¿Sí? La ley. Bueno, el proceso de realizar cambios, de manera general, se debe seguir los siguientes pasos. Evaluar el impacto. O sea, el momento que hay un cambio en la solicitud, evalúas el impacto. Identificas las opciones que tienes para resolverlo, apruebas internamente la solicitud del cambio y obtienes la aprobación del cliente. Esto de manera general, y quizás serviría incluso para proyectos grandes y chicos, ¿no? Así a nivel general lo he puesto porque es un tip interesante. Por ejemplo, desde esa perspectiva se ha determinado un cambio en el alcance que no tiene ningún efecto en las restricciones del proyecto. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pues han visto que antes hemos evaluar el impacto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las opciones? No hay opciones. Si es que ya se ha evaluado cómo va a afectar y no cambia de sobremanera el otro y el cliente quiere ese cambio, entonces hay que realizar el cambio para mantener la calidad de satisfacción del cliente. Exacto, o sea, dice no tiene ningún efecto en las restricciones del proyecto. Ya se evaluaron, ¿cierto? Ya se cumplió el otro, entonces el otro es hablarlo con el comité de cambios para que se apruebe o no y ponerlo en práctica, ¿cierto? No había más, pero en realidad se dan cuenta de lo que les he dicho. En la anterior había las opciones y había que ver qué es lo que hay que evaluar el impacto. Pero en esta otra que es así tan abierta, ya te está diciendo en realidad que no tiene efecto. Y entonces ya entiendes que se evalúa. Bueno, a nivel general también lo poner. Realmente es gestión integrada de cambios. Tendría que ser todo esto. ¿Ven? Ahí hay todos los pasos. Está prevenir la causa, está revisar el impacto, crear una solicitud de cambio una vez que se ha hecho todo eso, realizar el control integrado que ya involucra todo lo que hemos dicho, ¿no? Evaluar el impacto, buscar opciones, aprobar o rechazar, actualizar el estado, y entonces de esa manera, cuando ya se ha aprobado, se vuelve a mandar para que forme parte de los planes. Hay que actualizar los planes y de esa manera tú lo que haces es incorporar y aplicar en la ejecución ese cambio. ¿Se entiende? Es todo el ciclo que debería seguir la gestión integrada de cambios. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Y ya lo último, que es cerrar, es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Este es también es el único que hay ahora ya en la última versión, pertenece a la de conocimientos de integración, y en realidad es eso que hemos hablado. Lo importante aquí, eso según el PMBOK, pero este esfuerzo, tenerlo siempre presente, finaliza todas las actividades en todos los grupos de procesos para cerrar formalmente la fase o el proyecto en sí. ¿De acuerdo? Siempre hay que hacerlo. Muchos parecen no entender la importancia del cierre, y eso lo saben porque lo miden con el examen, lo que significa para el proyecto y para el director. Un director de proyecto debe obtener la aceptación formal del proyecto y de los resultados del proyecto, ¿de acuerdo? Y debe emitir un informe final que indique que el proyecto ha sido exitoso. Según la visión del PMI, incluso dice, pucha, usted debería firmar si es un proyecto, ¿no?, exitoso, y lograr de esa manera que se reconozca que usted ha hecho un proyecto exitoso. Entonces la importancia desde la perspectiva de ellos es esa. Recuerda, siempre cierras el proyecto, no importa las circunstancias bajo las cuales se haya detenido, cancelado o completado. Pero los proyectos hay que cerrarlos, no dejarlos abiertos. Eso es todo. O sea, en integración, que hemos hecho así un barrido, les vuelvo a repetir, no he querido entrar a las porque cuando me he hecho un lío la cabeza cuando estaba haciendo esto, tantas fórmulas que hay para incluso evaluar, pero realmente lo importante de este grupo de estudios sería entender en realidad cómo funciona todo esto,
y ya después empezar a ver, o ya de manera complementaria a lo que han estudiado, ir, ¿no? Pero un poco como amueblar la casa para que ustedes tengan claro qué es lo que hay que hacer en cada momento, por lo menos en esta área y todo lo que son los grupos de proceso. ¿Sí? Me pasó el trabajo que les voy a compartir también a través de Marco. Esto, como soy medio ocioso, miren, me pasó el trabajo de hacer